procesos de independencia en América. Como vimos en clases anteriores, en América empieza a repercutir todo lo que se estaba dando en Europa a finales del siglo XIX. En estos procesos de independencia vamos a iniciar por unos antecedentes. En estos principales antecedentes que se dieron, tenemos inicia a finales del siglo XVIII el gobierno de los reyes Borbones en España. Se dio autonomía y autogobierno. Esa era una de las políticas de los reyes de Borbones de España. Entre sus políticas, autogobierno de las nuevas colonias. Quien independizara, quien encontrara unas nuevas colonias, también podía hacer y establecer sus propias normas y leyes para esa colonia. Se da un sistema de encomienda o de protección a todos los esclavos, tanto indígenas como afros, que eran traídos de África, que eran los esclavos que tenían acá en América en las colonias. Se da el sistema de protección con los encomendieros. Por eso surgen algunos españoles de las iglesias jesuitas de ese tiempo protegiendo a los indígenas contra la ultraja a los territorios conquistados. Por eso acciones que todavía aún conservamos en algunos lugares tienen tendencia española, el estilo muy colonial. Otro de los antecedentes es que se da un sistema de economía mercantil, que es el sistema que se estaba dando. Todavía no había entrado el capitalismo en estas nuevas colonias. Mientras en Europa ya se estaba dando, aquí en América solo todavía se daba el sistema mercantil. Entran figuras como el virrey, los intendentes y los encomenderos. Todos estos eran figuras de gobierno desde España. Los criollos eran aquellos descendientes de españoles, pero que nacían aquí en América. Se les denominaba criollos y por lo general pertenecían a una clase social alta. Se dice que Haití en el año de 1804, después de los Estados Unidos en 1776, cuando declara la independencia, las 13 colonias norteamericanas, luego sigue la colonia de Haití. En 1804 ellos inician todo el proceso de independencia para liberarse también. En 1808 empieza una serie de revueltas en España porque Napoleón Bonaparte nombra a su hermano José Bonaparte como rey en España y hacen abdicar o renunciar al rey Fernando VII. Esto causa una gran revuelta en toda España. Entre las causas que generan los procesos de independencia están la Ilustración, la independencia de las 13 colonias, la crisis de la monarquía española, la Revolución Francesa y el criollismo. Aquí vamos a hacer un pequeño recuento de cada una de estas causas. La Ilustración, recordemos las ideas de igualdad, fraternidad y libertad que fueron tomadas por los criollos y que sirvieron de ejemplo para empezar todo el proceso de independencia. Estaba la Revolución Francesa como un ejemplo del pueblo que se podía revocar una monarquía y acabar con el absolutismo. Estaba la independencia de las 13 colonias, que también fue un gran ejemplo para América Latina, como los Estados Unidos, esas 13 colonias declaran su independencia. Estaba la crisis de la monarquía española por el nuevo rey, que era un rey francés, José Bonaparte, hermano de Napoleón Bonaparte, y esto también causó un gran revuelo en toda la metrópoli española. Y el criollismo, donde los criollos estaban muy inconformes porque no eran tenidos en cuenta en todo el gobierno de estas colonias. La metrópoli, o sea España, tenía una forma de gobierno donde estaba el rey, primero Fernando VII, luego pasa José Bonaparte, que este gobierno fue muy corto. Estaba el Consejo de Indias, que era encargado de todo lo que era la parte administrativa de las colonias, y la Casa de la Contratación de Sevilla, que era la encargada del comercio. Todo el comercio, tanto que llegaba de las colonias españolas allá al puerto de Sevilla, como todo lo que salía de allá para acá, era un intercambio.
De aquí salía el oro y la plata, y de allá llegaban, utensilios, muebles para modernizar estas tierras, según ellos. Se dieron unas causas internas y unas causas externas. Entre las causas internas del proceso de independencia estaba la mala administración dada por el nuevo rey de España. Estaba la Guerra de la Independencia de España, 1808-1814, en esta guerra donde la gente española también estaba cansada de la opresión de este nuevo rey francés. Estaba la educación universitaria, que era a cargo de la iglesia, y que donde se empezaba a escuchar la palabra república. Entre las causas externas está el tipo de gobierno, esa forma de gobierno que no se estaba de acuerdo. En España el rey, en América los virreyes. La Revolución Francesa con sus nuevas ideas, el libre comercio, pero se hablaba de un libre comercio que era muy limitado, solo había comercio con España y con Francia. Inglaterra entonces también quería ingresar a esto. Y estaba la política de los Estados Unidos, donde el presidente James Monroe, él quería aprobar y él tenía una forma de proteger las colonias también y financiaba para que se dieran estas independencias. Tanto Estados Unidos como Inglaterra financiaban para que las colonias en América se independizaran. Aquí está la muestra de algunas independencias en Sudamérica. Si observamos muy bien, casi todas estas independencias en Sudamérica se dieron entre los años 1810 a 1828. Estas independencias, algunos eran virreinatos, otros eran unas capitanías. Se dieron grandes movimientos populares en el siglo XVIII como preámbulo para el proceso de las independencias, donde insurreccionaron los indígenas, también los afro, porque eran considerados como esclavos y tratados también como esclavos. Algunos términos para tener en cuenta. ¿Qué es una insurrección? Es una rebelión de una persona o un grupo de personas contra una autoridad o poder establecido y que se niega a obedecerlo. ¿Y qué es una sublevación? Es el levantamiento o rebelión de un pueblo o de una nación. Aquí vemos que entonces ya empieza a darse una sublevación del virreinato de Nueva España. El virreinato de Nueva España fue el primer virreinato que se hizo en América. Hoy se conoce el virreinato de Nueva España como México. Fue en México. Entonces, con Miguel Hidalgo y Castilla, era un sacerdote, fue asesinado. Cuando él empieza todo este problema de revolución en contra de la opresión española, luego lo asesinan y toma el poder el otro sacerdote, José María Morelos, también muere asesinado. Ya en el año 1821, Agustín de Iturbide, junto con Vicente Guerrero, empiezan a dar el primer grito de independencia. El grito de independencia en casi todas estas colonias americanas, estos gritos se daban los famosos gritos de la independencia. El de allá se llamó el grito de Dolores. Y así empieza. Aquí vemos la colonia, todo lo que era el virreinato de la Nueva España, todo esto que está de naranja. Era un virreinato muy grande. Miremos que tenemos gran parte también en Estados Unidos. El virreinato de la Nueva Granada. El virreinato de la Nueva Granada estaba formado por Venezuela, lo que era Cundinamarca y lo que era Ecuador, Quito, Ecuador. Este virreinato, cuyo presidente fue Simón Bolívar, acá se hace un congreso de Angostura. En este congreso se forma la primera república federal llamada la Gran Colombia, que estaba formada por estos tres grandes estados. Se dan grandes batallas como la batalla de Carabobo, donde se empieza la independencia de Venezuela. En Ecuador se logra una independencia de la mano de Bolívar y de José Antonio de Sucre en la batalla de Pichincha, y acá en el Nuevo Reino de Granada, la batalla de Boyacá en 1819, 7 de agosto de 1819. El virreinato del Perú para España era el principal virreinato,
puesto que de acá salía la mayor cantidad de metales preciosos hacia España, a abastecer las arcas de la corona española, a costa de la esclavitud y menosprecio de los criollos. Esto a ellos no les gustaba y por eso empieza un proceso de revoluciones en contra de la corona española. Acá tenemos también el Virreinato de la Plata. El Virreinato de la Plata, en lo que hoy es Argentina, toda esta parte también empieza un proceso de independencias porque tampoco estaban de acuerdo con todo este proceso que se estaba dando de la corona española con ellos. Estos fueron los principales virreinatos que se dieron en América y cómo empezaron su proceso de independencia. Aquí en este mapa conceptual encontramos un pequeño resumen de todo este proceso como tal. Entonces tenemos causas de la independencia en las colonias de América, fue la influencia de la ilustración o de las ideas ilustradas, la influencia del proceso de independencia norteamericano, las 13 colonias de Estados Unidos, el apoyo de Gran Bretaña y Estados Unidos, el descontento de los criollos porque no eran tratados como iguales con los españoles y el vacío de poder tras las abdicaciones de Bayona. Proceso tenemos la creación de unas juntas revolucionarias que se tenían que reunir a los escondidos para poder ir hablando cómo iban a desarrollar todo este proceso de independencia. Las proclamaciones de independencia como tal, así como la proclamaron las 13 colonias en Estados Unidos, México también quiso la proclamación y la derrota definitiva de algunos españoles en Ayacucho. Principales líderes de todo este proceso en América Independencia está Hidalgo y Morelos, que del Virreinato de la Nueva España. En México estaba Simón Bolívar del Virreinato de la Nueva Granada, Venezuela, Colombia, Ecuador, y estaba San Martín del Virreinato del Río de la Plata, lo que es Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Aquí también Bolivia empieza su independencia porque antes Bolivia hacía parte del Alto Perú. ¿Y qué consecuencias trae esto? La fragmentación política y el enfrentamiento de los nuevos países independientes. España pierde todas las colonias excepto la de Cuba, Filipinas, Puerto Rico y algunos archipiélagos del Pacífico. Y las convulsiones sociales y el neocolonialismo. Con esto empieza a terminarse toda la era de colonialismo española e inglesa en toda América. Enseguida vamos a ver qué consecuencias trae todo esto. En este mapa podemos observar todo lo que eran las colonias de España, todo lo que está de rojo, lo que está de verde, lo que es Brasil, era en América la colonia portuguesa. Esta fue la única colonia donde estuvo el rey de Portugal, estuvo acá en Brasil, puesto que allá estaba siendo perseguido y huyó hacia su colonia en Brasil. Estaban aquí, entonces observemos todo lo que eran las colonias y los países a los que pertenecían. Entre las principales consecuencias de los procesos de independencia tenemos la consecuencia política, el surgimiento del caudillismo donde los militares se toman el poder y además que se vuelven grandes terratenientes, los dueños de muchísimos territorios. La falta de madurez política por parte de los criollos no tenían una madurez de gobierno. Entonces, esto también fue una consecuencia política. Y los conflictos armados entre los partidos federalistas y realistas. Recordemos, los realistas eran los españoles. Las consecuencias económicas, la pobreza en la mayoría de las naciones recién formadas. Todos estos nuevos estados que se van formando acá en América entran en un periodo de muchísima pobreza y por ende muchísimas guerras y desigualdades. La adopción de un modelo agroexportador. Ya no solo se tenía comercio con Francia y con España, puesto que con estas insurgencias ya empieza a ser una dependencia económica de Estados Unidos y de Inglaterra desde el siglo XIX y una desigualdad en la distribución de la riqueza, que esto causó mucho descontento por parte de la gente más pobre. Una consecuencia social, la independencia terminó con las divisiones sociales que existieron durante la colonia. Nunca terminó con esto.
Al contrario, se dieron más división en las clases sociales. El pobre era más pobre y los criollos se volvieron más ricos. Esto causó muchísimo más descontento en la población. Y las clases más desfavorecidas continuaron luchando por sus derechos y las garantías básicas, sobre todo por la tenencia de tierras, puesto que la gente más pobre no tenía derecho a tener ninguna posesión. Sino solo a pagar impuestos y continuar. Ya no los impuestos no eran para la corona española, sino que estos impuestos eran para los criollos o los nuevos gobiernos. Con esto damos fin a todo el proceso de la independencia de las colonias en América. Muchísimas gracias.